Muy buenos días, buenas tardes a cada uno de los amigos y hermanos que ven esta presentación. Mi nombre es Emilio Castillo y en esta oportunidad tengo el grato gusto pues de compartir con ustedes la introducción de lo que será la serie que lleva por título La verdad de la Trinidad sobre la deidad. Es un tema que entre el adventismo del séptimo día hoy por hoy ha causado algo de controversia, muchos debates y diálogos por las redes sociales. Y en esta presentación quiero compartir con ustedes una introducción de este tema. No es en sí de lleno como será la segunda parte eh, de este tema, debido a que no quiero hacer este video tan largo, eh, porque es mucha la información que en esta serie vamos a compartir. Y bueno, vamos a iniciar con esta introducción eh, a este primer tema sobre esta serie, La verdad de la Trinidad sobre la deidad. Este tema tiene propósitos muy interesantes, los cuales quiero compartir también, de los cuales podríamos agregar muchos más propósitos. Pero la intención es que, debido a que, por lo menos de forma personal, no ha sido pues un tema pues que a nivel de congregaciones locales, eh, podría decir que es tan predicado, tan expuesto a la hermandad, y como resultado, tristemente muchos hermanos suelen confundirse, suelen tener dudas. Y bueno, es con el fin de llevar a los amigos que nos escuchan, los hermanos, un fundamento sólido, para que puedan tener de dónde sostener la fe, de dónde sostener pues lo que creemos. Antes de iniciar con este tema, me gustaría tener una oración. Oremos. Alabado Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu precioso nombre y exaltado por toda la eternidad. En esta ocasión te quiero orar para que nos dirijas en el recorrido de este estudio, Señor, y que los amigos y hermanos que nos escuchan puedan eh, entronizar tus palabras en sus corazones, Señor. Que en los distintos grupos donde se ha de compartir esta serie pueda ser de fortalecimiento, de bendición para los hermanos. Pero sobre todo, Señor, que tu nombre pueda ser el único exaltado, glorificado, porque para ti es la honra y la gloria, en el autor y consumador de nuestra fe. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos iniciar con una pregunta que podríamos responder de forma inmediata. ¿Estamos viviendo en los últimos días? ¿Será que estamos hoy en día? Creo que los eventos que nosotros podemos observar a nuestro alrededor nos dicen que estamos viviendo en las
escenas finales de la historia de este mundo. Pero más aún, estamos a poco de que regrese, de contemplar esa bienaventuranza del regreso, de la bendita esperanza del regreso y retorno inminente del Señor Jesucristo. Entonces, estamos viviendo en los últimos días. Jesús dejó una advertencia para los últimos días, que nadie os engañe, pero ¿de qué el Señor Jesús nos advirtió para evitar ser engañado? ¿Qué significa ser engañado? ¿Y engañado de qué? Bueno, podríamos decir que en la venida de Cristo, particularmente su manera de venir. Algo que va a resaltar estos tres textos que vamos a leer del Evangelio, de los Evangelios, es una advertencia pues que trasciende quizás mucho más de lo que nosotros podríamos así ver superficialmente. Vamos al libro de Mateo, lo que fue el sermón profético o lo que es el sermón profético de nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 24, el versículo 4, el Señor Jesús en este versículo nos dice, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, hay algo con lo cual inició Jesús a advertir a los discípulos, fue el cuidado de ser engañado. O sea, hay algo que podía entender el Señor Jesús a cabalidad, era que vendría un poderoso engaño sobre la iglesia, y en este caso la iglesia primitiva, la iglesia temprana, pero más aún los que iban a ser toda la dispensación cristiana desde que Él ascendería en adelante. Y vamos a ver que no es tanto algo nuevo, es algo que también ya había ocurrido mucho antes de que el Señor Jesús viniese a esta tierra. En el capítulo 13 del libro de Marco, en el versículo 15, 5, leemos también lo siguiente. Versículos 5 y 6. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vamos a ver que en cada uno de estos evangelios el Señor va añadiendo más información. Primero le dice, mirad que nadie os engañe. Y Marcos registra un poco más, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, es decir, haciéndose pasar por Jesús como el Mesías, como Cristos, entre comillas, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán. No dice aquí algunos, dice a muchos. O sea que muchos iban a caer en la red de estos falsos mesías, en la red de estos charlatanes, de estos engañadores. Y el libro de Lucas, capítulo 21, registra en un solo versículo mucha más información. Nos dice Lucas 21:8. Y entonces dijo, mirad que nadie os engañe nuevamente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. O sea, hay algo que entendía el Señor Jesús, era que el tiempo en que vendrían estos engañadores estaba muy cerca. Pero el Señor Jesús le advirtió a los discípulos, porque nada hace el Señor Jesús, como dice el profeta del Antiguo Testamento, sin que le revele a sus siervos lo que ha de acontecer. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Así que ahora añade, aparte de que vendrían muchos en el nombre de Cristo, de que engañarían a muchos haciéndose pasar por Cristo, les dice que el tiempo estaba cerca
y le añade, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando nosotros leemos estos versículos, automáticamente nosotros podríamos pensar en lo que así en primera instancia podríamos notar sobre los falsos mesías, sobre los falsos cristos. Y no es de extrañar que hoy en día haya falsos mesías, haya falsos cristos que se han hecho pasar por así Jesús, o se han hecho pasar por el Mesías encarnado en esta tierra. Podríamos dar varios ejemplos, podríamos hablar de personajes como lo fueron Manuel de Jesús Miranda, eh, que se hacía pasar por Cristo, luego su esposa, después que falleció, pues siguiendo la misma idea de él. Podríamos hablar de una mujer que se hacía o que se hace pasar por Cristo en Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús da esta advertencia y es interesante notar que previamente, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, todas estas señales que nosotros podríamos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 24 se cumplieron al pie de la letra, de tal manera que antes de la destrucción de Jerusalén, estas señales se cumplieron. Y el conflicto de los siglos pues registra que la destrucción de Jerusalén fue un pálido reflejo de lo que será la destrucción del mundo. Entonces veremos de una forma más intensificada los engaños satánicos y veremos sobre todo a estos farsantes que se hacen pasar por Cristo. Entonces eso lo podríamos visualizar en primera instancia o de una lectura así rápida, que es lo que nos está queriendo decir. Pero hay un significado mucho más allá del cual podríamos sacar de estos textos. Y es que si hay algo que al enemigo le ha funcionado más, no es tanto de que una persona se haga pasar por Cristo, por Mesías, por el Mesías, por el Señor Jesús. De hecho, el mismo Satanás llegará un tiempo en que él personificará al Señor Jesús, se hará pasar por Jesús. Entonces, no es tanto a eso a lo que quiero proyectar eh, eh, de esa forma, tanto en esta presentación de introducción, sino más bien, como lo dice el versículo 21, y el tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ello. Vendrían muchos en el nombre de Jesús, pero no necesariamente que se harían pasar por Cristo, sino más bien que son representantes, os harían pasar por representantes del Señor Jesús y que engañarían por medio de su liderazgo a muchos. En otras palabras, Jesús estaba diciéndole a los discípulos que vendrían hombres que iban a tener influencia sobre ellos de una forma u otra y iban a ser hombres o mujeres que iban a engañarlos y que van a llevarlos hacia la destrucción por medio de engaños, que vamos a ver cómo la palabra de Dios lo va esclareciendo un poco más, porque esto es lo que el Señor Jesús así le advirtió a los discípulos
pero los apóstoles lo van a registrar de una forma más vívida. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio que vamos a ver? Por lo menos, como mencioné hace un momento, podríamos ver varios propósitos, pero escogí tres propósitos que lo sustenta la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver pues en esta introducción a este tema. Número uno, la responsabilidad de los ancianos. Y aquí coloqué ancianos pues con no solamente limitando pues el, el cargo de anciano que pueda tener algún hermano, ¿verdad? No, sino más bien el liderazgo que como siervos de Dios, como instrumento de Dios, tenemos, ¿verdad? Como así el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Que sería él quien apacentara las ovejas del Señor. En otra palabra, que velara por las ovejas, que pudiera prestar atención a la grey del Señor. Entonces hay una responsabilidad de parte de los ancianos, de parte del liderazgo de la iglesia de Dios en cuanto a advertir a la iglesia de Dios de estos engaños. Número dos, defender la fe que fue dada a los santos. Y quiero mencionar en primera instancia pues que al dar esta presentación no tengo nada personal en particular con ninguno pues de estos movimientos hoy en día que vamos a mencionarlos más adelante. Nada personal. De hecho, he tenido la oportunidad, los que me escuchan pues así, lo saben, de dialogar con varios de estos hermanos, ¿verdad? Pero el propósito de este estudio es defender la fe que fue dada a los santos. Y digo que fue dada porque no es cosa de hombre, es de Dios. Muchos lo quieren ver como doctrina de hombre, doctrina humana, pero a la luz de lo que vamos a ver, no va a ser como eh, este movimiento lo quiere presentar y lo expone ante su audiencia, ante ya sea las redes sociales, ¿verdad? O alguna plataforma hoy en día. Número tres, aclarar puntos sobre la doctrina bíblica de la Trinidad a la luz de la Biblia, el espíritu de profecía y escrito de los pioneros. A la ley al testimonio, pero también a la luz de los hechos históricos, de los hechos que se nos han dejado, los escritos de los pioneros, por la razón, podría decir, ¿no? Por la razón de que no saben tal vez esta información que vamos a, a compartir o o por que quieren ocultarla, porque esa puede ser otra intención. Tienen esta información, pero evitan compartirla o exponerla a la luz. Entonces, esa es la razón por la cual quiero compartir los escritos pioneros. Podríamos de igual forma colocar aquella cita de manuscritos número 1, volumen 1, donde la sierva del Señor dice pues que hablen igual los que han bajado al descanso, es decir, ella refiriéndose a los pioneros, pero que hablen a través de sus escritos, ¿verdad? Y cuando digo que hablen es en relación a lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, a lo que es la verdad. Entonces, estos son los tres propósitos, mis hermanos y amigos. Podríamos, como mencioné, añadir más, pero este es uno de los propósitos, al igual con la razón, pues como mencioné también al inicio, de que no es tan escuchado este tema presentado, podríamos decir, ¿no? Lo digo de forma personal, quizás no es la misma experiencia, pero lo que estoy diciendo pues es de forma personal de donde soy, pues
Y es con el propósito de que, de lo cual a mí me ha motivado a investigar y ahora pues a compartir estos hechos con ustedes de esta forma. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y ver pues que esto no ha sido un asunto de ahora. Esta problemática pues viene desde, eh, desde los días de los patriarcas. Por ejemplo, vamos a hacer una relación muy interesante. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, leemos en el capítulo 31, este es Moisés ya en sus últimos días. Él reúne a todos los ancianos de las tribus y dice una de las últimas palabras que registra la palabra de Dios. Congregad también a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigo, número uno, a los cielos y a la tierra. En otras palabras, lo que él iba a decir no era pues cosa humana, era algo que Dios así le había revelado. Y como testigo pues llamaba los cielos y la tierra, es decir, la presencia de los ángeles, y estaba de igual forma la presencia de las personas que lo escuchaban a él, de lo que le había revelado el Señor. Dice el 29, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino. Os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. Noten lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, lo que se le había revelado, y que se le había revelado que iba a ocurrir después de la muerte, que se iban a corromper, se iban a apartar del camino de la obediencia, el camino de la justicia, que el Señor así le había mandado, y que iba a venir mal en los postreros días. Y por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Y qué interesante que a poco de lo que fue el ministerio, de lo que fue pues el liderazgo de Josué, ocurrió esto. Una de las primeras situaciones que se nos registra la palabra de Dios es en relación pues a la transgresión de Acán. Ustedes pueden recordar ese relato, ¿verdad? De Acán tomando de lo que el Señor así había prohibido, que era abominación, pero de lo cual esta transgresión de Acán pues causó que muchos israelitas murieran cuando ellos fueron pues la primera vez a tomar Jai, la ciudad de Jai. Vemos pues que se registra una de las primeras faltas que el pueblo, porque al realizar Acán esta abominación para con Jehová, automáticamente el pueblo conjuntamente sufría de igual forma las consecuencias. Y esta experiencia de Moisés, igual forma de congregar a todos los ancianos de las tribus y de decirle lo que el Señor le iba a revelar o lo reveló, es la misma experiencia que registra el apóstol Pablo allá, que registra el Nuevo Testamento allá en el libro de Hechos, podríamos leerlo. También en los últimos días del ministerio, lo que fue el apóstol Pablo reuniendo a los líderes de las iglesias que había establecido en Asia, nos dice el versículo 27 de Hechos 20, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre. Es un texto bastante interesante, ¿verdad? Aún no hemos, en esta presentación que es una introducción,
tocar el tema pues del Espíritu Santo, pero como en este solo versículo están involucrados tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Conjuntamente como Dios, no como tres dioses como así el movimiento hace mofas, ¿verdad? De querer y de hacer ver que creemos en unos tres dioses. 29 dice, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Así que el apóstol Pablo, pues, Dios le reveló que vendrían lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Pero aún más se le sigue diciendo en los siguientes versículos, versículo 30 y 31. También de vosotros mismos se levantarán hombres. Aquí hablando en plural, ¿verdad? Que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Así que cuando el Señor Jesús dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, no se limita solamente a lo que dijimos hace un momento, a falsos mesías, que se iban a hacer pasar por Cristo abiertamente, no, sino a través de cristianos, porque de esa forma podríamos decir que nosotros los que creemos en el Señor Jesús nos identificamos como cristianos porque decimos seguir al Señor Jesús. Pero que estos cristianos que tienen influencia, dice aquí el apóstol Pablo, eran hombres que iban a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen y recuerde que por el espacio de 3 años no dejé de advertir cada día y noche con lágrimas. Y si hay algo que le preocupaba y de lo cual oraba y de lo cual exhortaba el apóstol Pablo, era que la iglesia y sobre todo los ancianos, porque aquí también él reunió a todos los líderes de las iglesias, los ancianos, que velaran, que tuvieran cuidado, así como él dice aquí, que no dejó de advertir cada día y noche con lágrimas, mis hermanos. El apóstol Pablo lloraba por esto que Dios le había así revelado, el Espíritu Santo le había revelado, y cuán rápido, mis hermanos, se cumplió esto que estamos leyendo aquí. Ustedes se pueden leer eh, los libros que él siguió escribiendo, la carta, la epístola que escribió, por ejemplo, a los Gálatas. En el primer capítulo, mis hermanos, es algo triste como él se maravilló, pero no de alegría, sino de espanto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Dios. Mis hermanos, de esa forma nosotros vemos ahora en el Nuevo Testamento como esto, ya lo vimos en el caso de Moisés, pero ahora de una forma más enfocada a lo que nosotros queremos proyectar en cuanto a la advertencia de lo que dio el Señor Jesús. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, sigue dándonos más información al respecto. Allá en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que en secreto, como en secreto, introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Habrá falsos maestros. Sí, son cristianos, pero son falsos maestros. Son de influencia, pero son falsos maestros que vendrían, que en secreto introducirían herejías. Hablarían cosas perversas, y estas cosas perversas eran herejías seductoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
Y me llama la atención porque dice seductoras, ¿verdad? Que son, que llama la atención, que pareciera pues que es brillante todo esto que ellos así presentan con elocuencia y podríamos añadir con muchos textos de la palabra de Dios, pero que detrás de eso, mis hermanos, está el error y el engaño. Es interesante lo que nos presentan estos textos que estamos viendo. Y aún más lo que ahora nos va a presentar el espíritu de profecía, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, nos revela lo que ocurrió en la iglesia, podríamos decir en la iglesia primitiva, en la iglesia, eh, esa transición entre Esmirna y Pérgamo, y más aún en Pérgamo, ¿no? Como la iglesia pues llegó a corromperse mucho más. Dice la página 42, el conflicto de los siglos. Pero no hay uno entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Así que hubo un nexo, una unión entre los cristianos y los paganos. Y estos paganos se habían convertido tan solo a medias. Dice, Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. ¿Cuántos dice aquí? Un gran número de discípulos de Cristo. Yo podría hacer la pregunta, ¿será que en estos últimos días Satanás intentará engañar o logrará engañar, mejor dicho, a tan crecido número de discípulos de Cristo? Claro que sí, mis hermanos. Satanás engañaría, no dice la palabra de Dios, aun si fuera posible, a los mismos escogidos. Y él, mis hermanos, los engaños que le han dado mucho éxito son los engaños que son con mucha verdad, mucha información de la Biblia, muchos textos, todo pareciera muy bonito, pero detrás de ello, pues, se esconden estas herejías, tan solo con una pizca de error, tan solo con una gota de veneno en un vaso de agua, pues, podríamos morir. Y como dijo el Señor Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, lo que va a hacer Satanás nos dice aquí de lo que ocurrió, porque no hay nada nuevo bajo el sol, mis hermanos. Esto que estamos leyendo aquí, lo podríamos leer y lo vamos a leer, pero será en la siguiente presentación, en un contexto ya pues más escatológico, ¿verdad? Más ya proyectado hacia las escenas finales. Prácticamente es una contraparte de lo que estamos viendo aquí. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe, los que una vez se gozaron en la fe, los que una vez defendían la fe, dice aquí. Defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, juntos con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos. Oigan esto, mis hermanos. Está aquí subrayado en amarillo. Los puntos más esenciales de la doctrina de Cristo. Quiero decir algo desde ya. Pues no creamos que solamente, mis hermanos, vamos a hacer cuando si así está en la voluntad de Dios de que nos toque estar en los tribunales, de que el Señor nos coloque en los tribunales para dar razón de la fe.
No crean que solamente vamos a dar razón del séptimo día, del sábado, no, señor. ¿Contra quién fueron los ataques? Contra los puntos más esenciales de la doctrina de Cristo. Quienes vendrán a cuestionar, a objetar, a atacar las columnas y el fundamento de nuestra fe serán los que una vez se gozaron de la verdad. Y esto pues es algo que nosotros en lo que ha sido el desarrollo del adventismo ha ocurrido y podríamos poner un ejemplo, ¿no? Lo que ha ocurrido con la doctrina del santuario, una doctrina pues que es la doctrina, podríamos decir cardinal, la columna vertebral de lo que es el mensaje adventista, cómo ha sido atacado, ¿verdad? Entonces, es asimismo contra los puntos más esenciales de la doctrina de Cristo. Y quienes serán nuestros mayores enemigos, no tanto, mis hermanos, sí, claro que hay proféticamente el dragón, la bestia, el falso profeta, están los protagonistas que así la profecía nos menciona. Pero mis hermanos, también están aquellos falsos profetas. Está el protestantismo apóstata, ¿verdad? Que eso involucra a la bestia, a la segunda bestia también que mencionamos. Pero también aquellos que una vez fueron parte de, de este mensaje. Entonces, por eso es que una de los propósitos está en el siguiente texto. Vamos a leer en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí la necesidad, esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Levantar el estandarte, levantar una defensa, ser como el atalaya en los muros de Sión contra todo tipo de engaño encubierto que así venga con mucha verdad. Entonces, ¿qué vamos a ver ya para terminar esta parte introductora de este video número 1? Vamos a resolver una serie de acusaciones. Son varias acusaciones, pero en esta serie vamos a abordar pues una de las más comunes que hoy en día pues podemos leer o leemos en las redes sociales. Acusaciones a resolver. Estos es unos logotipos que algunos lo conocemos. Un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, 1 Corintios 8:6, es el movimiento de 1 Corintios 8:6, ¿verdad? Este logotipo lo pueden encontrar. Algunos hermanos pues no necesariamente lo tienen en sus perfiles, pero son muy simpatizantes de este movimiento de 1 Corintios 8:6. Lo pueden ver esto de distintas formas, distintos colores, de rosado, de naranja, de celeste, pero es en sí pues el escudo que así representa este movimiento, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las acusaciones de este movimiento y que vamos a resolver? Vamos a aclarar estas falsas, podríamos añadir, falsas acusaciones. Ellos dicen, nos cambiaron nuestras creencias,
Tomó hasta 1980 para que el cambio llegara a buen término. Esto fue casi 50 años después de que la palabra Trinidad se agregara por primera vez a nuestras creencias fundamentales publicadas en 1931. Esta es la primera creencia, esta es la primera acusación que vamos a resolver en esta eh, primera presentación o en la segunda parte de lo que será este video, porque aquí solamente pues quiero presentar lo que vamos a resolver para ya de lleno en el siguiente video entrar con esta número 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Número 2, la Trinidad es doctrina católica romana, dicen ellos, ya que proviene del Concilio de Nicea en el 325, por lo tanto, es de origen católico hasta utilizar ese término, que no está en la Biblia. ¿Cuántos de los que me escuchan han oído, ya sea a voz o ya sea por escrito, esta acusación? Que la doctrina de la Trinidad adventista es de origen católico romano, que surgió del Concilio de Nicea y por tanto es de rechazar, así dicen. Y hasta el término es una invención del catolicismo. Y por lo tanto la iglesia pues enseña doctrinas católicas, doctrina católica. Y la siguiente, la número 13, es igualmente similar, ¿no? Eh, a la segunda va ligada, vamos a responder la ligada a la segunda, la cual es de origen pagano, dicen ellos, es la acusación, ya que los paganos adoraban tres dioses principales. Y este es lo que hoy en día más uno puede leer acerca de los que creemos en la doctrina de la Trinidad, porque creemos en tres personas distintas. Dicen, bueno, es que ellos creen en tres dioses. Pero qué interesante que aquí pues el escudo, que aunque no dice, sí dice un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, aquí agrega al Padre Jesucristo, ¿verdad? Bueno, uno también podría decir aquí en este escudo están dos dioses, ¿verdad? Entonces, es una ironía, ¿no? De lo cual podemos visualizar. Es algo pues eh, completamente fuera de lugar. Es origen pagana, ya que los paganos adoraban tres dioses principales. Número 4, todos los pioneros rechazaron la Trinidad. Esto es algo pues que nosotros podemos leer, mucho de ellos. Elena G. de White nunca utilizó ese término. Fueron los jesuitas como Leroy Fromm que se infiltraron e introdujeron la Trinidad y manipularon las citas del espíritu de profecía. Dicen que todos los pioneros rechazaron la doctrina de la Trinidad. Y cada una pues de estas partes, vamos a hacer dos partes de cada una porque si lo hacemos todo, pues quizás se hace largo el video. Por eso es que en esta primera parte, que es la introducción, quería compartir las acusaciones, terminar en esta parte, las acusaciones que vamos a resolver. Y esta número 4 igual forma la vamos a dividir en dos partes. Primero veamos si realmente es cierto, si todos los pioneros rechazaron la Trinidad, incluyendo pues a Elena G. de White, porque dicen que ella nunca utilizó el término. Y también fueron los jesuitas como Leroy Fromm que se infiltraron e introdujeron la palabra Trinidad. De hecho, pues hoy en día algunos me tildan como el Leroy Fromm moderno. Y dicen, y que manipulo las citas, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero vamos con la ayuda del Señor humildemente, a compartir lo que el Señor así en estas investigaciones nos ha
nos ha dado. Vamos a proporcionar ante los hermanos para que puedan tener, pues, de igual forma, todos estos documentos a mano. Número 5. El Espíritu Santo no es una persona, es Cristo mismo. Esto es algo que no paramos de leer. Es su omnipresencia. Tampoco es un ser divino, ni un tercer Dios. Vamos a ver si eso realmente es así como ellos lo presentan. Número 6. La apostasía alfa de John Harvey Kellogg tiene que ver con la Trinidad. Ya que entendió mal las palabras de Elena G. de White sobre la tercera persona, según la carta de Butler, que fue el presidente, ¿verdad? En la década de 1900, podríamos decir, ¿no? En ese periodo, la apostasía, de hecho, pues es una acusación muy, pero muy interesante, porque recuerdo pues precisamente que un hermano pues me comentó, me quería adjudicar una cita específicamente de Elena G. de White, ¿no? Donde ella decía esto precisamente, pues ya hasta el sol de hoy la sigo esperando. Número 7. William C. White afirma que Elena G. de White no creía que el Espíritu Santo era una persona distinta al Padre y el Hijo. Una carta pues ya bastante eh, años después de la muerte, años más tarde de lo que fue la muerte de la profeta, de lo que fue cuando ella bajó el descanso. En 1936 aproximadamente esa carta. Y ellos en esta carta deducen que William afirma que Elena G. de White no creyó que el Espíritu Santo era una persona distinta del Padre y el Hijo. Y por último, ¿será cierto que solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados? Y ahí vamos a ir. Vamos a ir a estar resolviendo otras acusaciones, como por ejemplo Mateo capítulo 28, versículo 18, y otras series de acusaciones que este movimiento antitrinitario eh, se han eh, inventado, podríamos decir, desde ya, o han formulado ante su audiencia. Y bueno, varios han creído, ¿verdad?, en estas eh, acusaciones, en estos eh, así podríamos decir, problemas que, bueno, que vamos a resolver en esta serie, en esta oportunidad. Eh, Vamos a ir culminando aquí porque ya en la siguiente presentación vamos a ver lo que sería pues el primer punto de lo que vimos hace un momento, o la primera acusación. Es el propósito pues eh, resolver cada una de estas objeciones, de estas críticas, porque hemos leído tantas cosas por las redes que considero ya es momento de que se desenmascare todas estas acusaciones. Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor pueda resplandecer su rostro. Vamos a terminar con una oración y así pues sellar esta presentación introductora a esta maravillosa serie, La verdad sobre la Trinidad, la verdad de la Trinidad sobre la deidad.
Oremos. Alabado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este momento que nos das y más aún por el tiempo que eh, el hermano o la hermana que así me escucha ha sacado, Señor, para escuchar esta humilde presentación, Señor. Apenas eh, es el primer video, Señor, de varios videos que tenemos, del cual tenemos el desafío de compartir, pero será, y así estoy seguro, Señor, de mucha bendición, de mucho beneficio para cada uno de los hermanos. Que usted pueda así ser con cada em, hermano y hermana que nos escucha y que puedas de igual forma ser con sus familias, ser en el país donde viven, Señor, y que pueda ser sobre cualquier situación que tengan, Señor, cualquier pedido de oración que pueda ser propicio, Señor, conforme a la medida de fe que haya en sus vidas, Señor. Te lo quiero agradecer y orar todo, Padre mío, anhelando pues que estas tus palabras puedan ser entronizadas en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.